Contigo quería hablar sobre todo de la época de la primera Champions y después también un poco de la época Marcelino, cuando el club vuelve a ascender. Entonces, empezando por el tema de la Champions, bueno, tú llegaste aquí en el año 2005. Claro, yo llegué en 2005, pero yo inicialmente no vine a trabajar al club. Esa temporada de Champions yo la hice trabajando para la UEFA, no para el Villarreal. Ah, para la UEFA. Sí que vine a ver, de alguna manera yo vengo en 2005, sí que vengo por el Villarreal, pero sobre todo porque era un equipo revelación a nivel mundial y que... ¿Tú lo conocías cuando estás en Argentina? Sí, bueno, lo empecé a conocer en 2004 porque había muchos sudamericanos en el 11, estaba Riquelme, estaba Sorín, estaba Gonzalo Rodríguez, que yo ya lo conocía de la época cuando yo empecé a trabajar en los medios afines a San Lorenzo y él salió de ahí. Bueno, estaba lleno de sudamericanos, Arroba Barrena, sí. Y en su momento realmente la gente de Argentina empezó a conocer Villarreal cuando vino Martín Palermo. Ahí fue como la primera vez que se conoció el nombre, porque era un nombre que antiguamente no sonaba. El Villarreal en la Argentina no era conocido, porque al no estar en primera división o en segunda, de los habituales históricos, no era un nombre conocido. Ya cuando fue Palermo, fue como que la gente, y después fue Diego Caña y demás, que eran jugadores muy importantes en Argentina, entonces la gente empezó a conocerlos cada vez más. Y de alguna manera ya terminó de ser conocido con ese equipo de 2005 o 2004 realmente, el que estaba plagado de sudamericanos. Yo creo que prácticamente de los 11 jugadores del equipo titular, 9 eran sudamericanos. Y también está por el Guillefranco. Guillefranco sí, vino un poquitito después, pero en ese momento estábamos hablando eso de Sebastián. Bueno, en ese momento sí que ese equipo estaba Pepe Reina, pero luego vino Sebastián Viera, tenías a Gonzalo Rodríguez, a Sorín, Arroba Barrena, Lucho Figueroa, Riquelme, Forlán, Marco Sena. Bueno, de algún modo, obviamente luego Marco Sena se nacionalizó español y demás, ¿no? Pero realmente muchos sudamericanos y bueno, era un equipo, y el entrenador, ¿no? Manuel Pellegrini. Entonces sí que tenía como el sello muy sudamericano y despertaba mucha expectativa en Sudamérica. Y además ese año fue histórico porque se consigue quedar en la cuarta plaza, que daba la posibilidad a pelear por la Liga de Campeones. Entonces, ese año sí que fue como un año histórico en el que tuvo mucha difusión, mucha visibilidad Villarreal en Sudamérica, y coincidió en que yo justamente quería venirme un poco a Europa, a vivir la aventura. Además, yo ya tenía la ciudadanía española por mi abuela, y quería venir, y justo también eran vísperas del Mundial 2006 de Alemania. Entonces, teniendo en cuenta que en el Villarreal había muchos jugadores sudamericanos, y al no ser de una gran ciudad, porque en las grandes ciudades siempre hay muchos periodistas de todas las nacionalidades, sí, claro, dije seguramente era una muy buena plaza para explorar. Yo no tenía ni idea dónde estaba Villarreal, después supe que era Villarreal el nombre de la ciudad, y empecé a buscar y me dije a mí mismo que podía ser una buena plaza como para seguir creciendo, o por lo menos vivir la experiencia de la aventura fuera de casa, haciendo reportajes, historias para poder vender en Argentina, tratando de buscar algo acá en España y de alguna manera vivir la aventura. Entonces yo llego justo en 2005 con el inicio de esa temporada, que luego sería histórica porque era la primera de la Liga de Campeones. Yo esa temporada la trabajé para el Mediterráneo, y estando acá trabajando para el Mediterráneo de colaborador, empecé a trabajar para la UEFA Londres. Entonces todos los partidos del Villarreal en casa de esa Champions League yo lo trabajé para la UEFA. Luego, justamente a raíz de eso fue cuando empecé a conocer ya directamente a la gente que trabajaba en el club, y posteriormente, como el club se estaba de alguna manera reestructurando y profesionalizando y tenía mucho personal externo, empezó a crecer desde dentro, y por eso al cabo de ese año me propusieron entrar. Entonces yo viví esa Champions trabajando para la UEFA. Pero ¿cuál es tu primera impresión del Villarreal cuando llegas aquí a Argentina? ¿Qué es lo que te transmite? A ver, a mí me transmitió... Ya no hablo del equipo, hablo a nivel del club. El club sí que vi que era un club muy familiar, que era más o menos lo que me esperaba, pero a la vez me transmitió muy buenas sensaciones de un club como que siempre tuvo las cosas muy claras, ¿no? El horizonte muy claro, muy definido, proyectando, marcando mucho la estrategia, pero a la vez de un club muy familiar, muy serio, muy bien organizado, y con las ideas muy claras de querer crecer, pero desde la base, ¿no? Fortaleciendo mucho los cimientos, teniendo en cuenta un poco los objetivos, marcando la estrategia, qué se quería hacer, qué se pretendía. Me acuerdo cuando, por ejemplo, ahí me dijeron, no, es que realmente tenemos todo este personal externo, nos gustaría
empezar a profesionalizar. Por ejemplo, ahora mismo tanto la web como el programa de televisión lo hace el personal de fuera, pero estaría bien que lo hiciera gente de dentro. A la vez, por ejemplo, ahora hay una jefa de prensa, pero claro, no está viajando no hay nadie de prensa que viaje con el equipo. Creemos que es importante que el club tenga a alguien de prensa que viaje. Yo empecé a encargarme de todo eso que no se hacía desde dentro, y como que de alguna manera, tanto en el área de comunicación como yo veía en el resto de las áreas, el club empezaba a crecer, a redimensionarse, a empezar a hacer una estructura de club para que poco a poco vaya creciendo. Entonces siempre vi como una planificación muy marcada. En su momento, al mando, digamos, hubo a cargo José Manuel Llanesa, que por entonces en 2005 era quien debajo del presidente, sí, en el que estaba en el día a día, en el que mandaba en el club, en el que realmente organizaba todas las áreas. El presidente estaba como lo está ahora, ¿no? Está al tanto de todo, pero no está todos los días en oficinas como lo estaba José Manuel, y como posteriormente, que es a día de hoy, lo está Fernando Roch Figueroles, ¿no? Que asumió ese poder y esa responsabilidad por parte de José Manuel. Entonces yo sí que siempre me transmitió esa sensación de club serio, y si bien era un club pequeño, aunque ya había alcanzado las semifinales, de club grande en cuanto a ambición, en cuanto a proyección de club, en cuanto a cómo hacer las cosas, empezar a marcar tendencia de cómo se hacían las cosas y de alguna manera ver que el resto empieza a imitarlo. Creo que fue pionero en muchos temas, y siempre con las ideas muy claras y creciendo. Y creo que cuando al final se van consiguiendo todos los objetivos, no son por casualidad, sino porque previamente hubo una proyección, hubo una estrategia, y que finalmente se tuvo la capacidad y el talento y los recursos como para poder implementarlas y llevarlas a cabo y conseguirlos, que es lo más difícil de todo, ¿no? Y luego en el asunto futbolístico, joder, había muy buen equipo, Juan Román, Forlán, pero semis de Champions, ¿tú cómo lo vivías? A ver, la verdad que yo creo que evidentemente era una ilusión mezclada con sorpresa, porque nadie se imaginaba... ¿Qué te parece más sorpresa, lo de este año o lo de...? Lo que pasa es que creo que son situaciones distintas. Evidentemente habrá sido más sorpresa lo de aquel año. Creo que indudablemente tiene que ser más sorpresa lo del 2005-2006, sí, porque el Villarreal realmente era el equipo debutante de la competición. De hecho, sigue manteniendo ese récord de que es el equipo debutante que más ha alcanzado llegar, en este caso, a las semifinales. Desde luego que fue mucho más sorpresa aquella que esta, pero porque creo que esa primera Champions fue el inicio, por todo lo alto, a un gran proyecto que, como te decía antes, se veía que estaba en construcción. O sea, esa fue la primera gran Champions, pero es que de los últimos 17 años o 18, el Villarreal estuvo en 14 en competiciones europeas. Sí, no, por eso no es realidad. Posteriormente a eso, el Villarreal fue subcampeón de Liga. Sí, eso te iba a decir. Después volvió a alcanzar los cuartos de final de Champions. Después semifinales de la Europa League. Quiero decir, ese fue como el inicio de algo que es verdad que realmente en ese momento sorprendió, pero como que de alguna manera se puso al Villarreal en el mapa del fútbol mundial, pero que empezó a construir y que inmediatamente prolongó con distintos logros, como te decía antes, que realmente empezó a reafirmar, ¿no? Ya su estirpe de club grande. Fue el inicio de algo, y esta quinta Champions llega quizá como una prolongación, una reafirmación de un club que sigue creciendo, que sigue superándose, que viene justamente de conseguir por primera vez en su historia un título, su primer título de la Europa League, ganando nada menos que al Manchester United de la final, y que además consigue ser la población europea más pequeña en conseguir un título, y que justamente ese título le da la posibilidad de jugar la Champions, porque no lo había conseguido vía Liga, y que en esa Champions que llega, además llega a las semifinales nuevamente, ¿no? Entonces, claro, y eliminando nada menos que a la Juve y al Bayern. Entonces, creo que esta Champions, no quiero hablar de culminación, porque lo que justamente el Villarreal demuestra es que no es un proyecto de 2-3 años como tantos otros casos en el fútbol español, que de repente hay equipos recordados, ¿no? De que sí, que son campeones de liga o que alcanzan una final europea y demás, y que a los 10 años igual están en segunda división y demás. Sí. Justamente creo que el mayor mérito que tiene el Villarreal
es que es un proyecto que sigue creciendo año tras año y que cuando parece que alcanzó lo inalcanzable, luego se sigue superando, ¿no? Entonces, lo más meritorio del Villarreal es que ya a día de hoy no es un club que gana un título, sino que es un proyecto en el que no sabemos dónde están los límites porque año tras año se supera y lo demuestra con las, o mejor dicho, con las pruebas que están a la vista, ¿no? Sí, y encima te iba a decir, bueno, las malas lenguas dicen, bueno, cuando se vaya Fernando ya ver. Yo creo que es que eso es imposible, es que hay una estructura tan bien formada. ¿No? Y además, a ver, sí, cuando se vaya Fernando, yo creo que Fernando nunca se va a ir, porque el presidente del Villarreal esto lo tiene como propio, como suyo, y justamente uno de los secretos del modelo de éxito del Villarreal es la implicación, la pasión que le ponen los que mandan y están perfectamente al tanto de todo lo que pasa, o sea, y que justamente es una directiva clara, es el presidente más longevo en primera y creo que en segunda división, que más años lleva, cumple 25 años al mando del club, hay una estructura muy clara, las jerarquías muy claras, muy visible todo, una filosofía muy clara, club familiar, club cercano, pero a la vez lo más ambicioso posible, no renunciar a nada, seguir creciendo, apostar por el fútbol base, apostar por el impulso de la provincia de Castellón, todos juntos vamos a intentar seguir creciendo para construir un Villarreal mejor, colaborar con las distintas áreas de la provincia, como que de alguna manera una responsabilidad social también por parte del club, ser embajadores de la provincia a nivel económico, dando visibilidad a la cerámica, uno de los motores de la economía. En definitiva, creo que está todo muy cerrado, hay un proyecto muy sólido y que realmente ya funciona de por sí solo. Entonces, por eso digo que para mí lo más meritorio del Villarreal en estos años no es solo haber conseguido un título o haber jugado 5 Champions, sino haber construido un proyecto tan sólido que a día de hoy nadie se anima a decir dónde está su techo, porque demuestra por su proyecto deportivo, por sus instalaciones, porque ahora va a ser de nuevo su estadio, que no tiene techo, ¿no? Y lo demuestra con pruebas. Y volviendo un poco al tema del subcampeonato, ¿tú conocías a Manuel? Sí. ¿Cómo era? Manuel era un entrenador que inspiraba mucho respeto, mucha confianza, que tenía mucha llegada al grupo, era un líder del vestuario y además yo creo que ya no solo lo demostró en el Villarreal, sino lo demostró en todos los lugares donde fue, ¿no? Yo creo que era un entrenador de estos aparentemente más serios, distantes, desde fuera, ¿no? Pero con una llegada y un estilo de juego muy definido, con un estilo de juego muy sudamericano que acá creo que caló muy bien, también porque hay muchos sudamericanos, pero que creo que él supo además imponer en el resto de los equipos donde estuvo y que tenía mucha llegada al jugador y mucho liderazgo. Y creo que esos atributos son los que al final termina trasladando a sus equipos, que juegan a un estilo de posesión, de intentar dominar los partidos, desde el juego, desde las posesiones largas, desde tener el balón, y le supo imprimir, y además con mucha llegada a los jugadores, con mucho arraigo en el vestuario. Es un gran entrenador, para mí de los mejores que pasa. Sí, sin duda. Después has comentado tú antes, cuartos de final otra vez de Champions, luego las semis contra el Oporto en Europa League, pero luego llega el palo del descenso. Es difícil de explicar, bueno, se dieron muchas variantes, pues, la fortuna nos sonrió en muchos partidos, pero luego el equipo, aún así, lo dijo Fernando, lo avisó, me acuerdo, el día que descendimos dijo, el año que viene vamos a volver a estar en primera, y lo consiguió. La verdad que fue un palo muy muy gordo, porque además justamente estábamos hablando de que veníamos de Champions, subcampeón de Liga y demás, y de alguna manera era un palo totalmente inesperado, porque no es que era un momento malo del equipo, del club, que llevaba años en una especie de crisis y que de repente cae. No, o sea, es de los pocos equipos que en un mismo año que está jugando Champions baja a segunda división. Eso claro, no pasa, no es habitual para nada, no digo en España, digo en general en Europa. Es muy poco, muy raro que de repente se pueda dar una situación así. Evidentemente se dieron seguramente un cúmulo de circunstancias que terminaron jugándole o pasándole factura al club, desde lesiones importantes, desde el mismo desgaste que lleva la Champions League. Lo hemos visto este año, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, el equipo logró reponerse y quedar séptimo y conseguir pasaje europeo, que tiene muchísimo mérito.
pero indudablemente que jugar la Champions te pasa mucha factura y muchas veces tenés que decidir un poco qué priorizar y dosificar, y eso termina dejándote puntos en el camino, lesiones importantes como la del mejor jugador, la de Giuseppe Rossi, claro, pierdes tú a tu mejor jugador, lesión de larga duración, y bueno, después seguramente desaciertos a la hora de planificación de plantilla, cambios de entrenador, bueno, ¿no? Cuando ya entras en ese círculo vicioso o en esa crisis en la que todo te cuesta y que además no tienes un ambiente preparado. Cuando digo ambiente, digo desde dentro y desde fuera, ¿no? Que de repente todo el mundo se prepara y se ilusiona que va a ser un año espectacular de jugar la Champions y de repente te ves peleando en el barro, ¿no? Entonces es como que la gente le pilla por sorpresa, les cuesta reaccionar ante ellos, sobreponerse, un cúmulo de circunstancias y después, bueno, fallos que terminan cayendo en tu contra y justo en el último minuto caes en descenso y bajas. Sí. A partir de ahí sí que es verdad que creo que fue todo el mundo arropó al proyecto, porque estaba todo el mundo muy agradecido al proyecto del Villarreal y Fernando Roig, y sin duda todos fuimos, y eso fue muy importante, que todo el mundo fuera de la mano. Lo más difícil era generar la conciencia de que no iba a ser fácil, porque la segunda era un concepto diferente, era una competición mucho más larga que todas las que habíamos jugado, una competición que te permitía caer 2-3 veces y que te daba tiempo a recuperarte, que también a la vez, si tú te veías muy arriba, no quería decir que lo hubieses hecho porque era tan largo que te podían, si te relajabas un poco te podían adelantar. Sí. Entonces había que sobre todo mentalizar mucho a la gente y a los jugadores y al entorno de no tener ansiedad, de tener paciencia, de estar con el equipo, de que vendrían momentos malos, de que habría que ayudar. Y creo que sobre todo la primera parte de la temporada nos costó mucho, ¿no? Pero hasta la parte buena de la segunda, que como es tan larga, creo que dio tiempo de alguna manera a generar un efecto revulsivo, sobre todo con la llegada de Marcelino, y que hubo un cambio radical de planificación deportiva de Marcelino. Creo que el mismo entorno también hizo un cambio de chip y como que todos se reactivaron, y quitándose el primer partido que perdimos por 5-0 sí, contra el Madrid-Castilla, después ya el equipo empezó a ir hacia arriba y el entorno también se vino arriba, y fue muy importante esa comunión que hubo entre gente, equipo y demás. Los jugadores mismos ya como que pasaron, ya asimilaron, ¿no? Esa primera vuelta casi les sirvió como para asimilar, para acostumbrarse a la categoría, para adaptarse, y ya todos se quitaron la mochila de peso y empezaron a jugar más tranquilos, con más ganas, con más ilusión, no con más ganas, sino sin esa presión que a veces te atenaza, es una presión negativa que no te permite demostrar lo que realmente son, ¿no? Y creo que ahí hubo un momento en que todo el mundo cambió el chip y a partir de ahí fuimos para arriba y bueno, afortunadamente conseguimos un ascenso más que merecido de forma directa. Y no solo fue el ascenso, sino fue una dinámica positiva que luego también se prolongó, porque ese mismo año el equipo en primera volvió a clasificarse en competiciones europeas, y desde entonces es como que volvimos a ver al Villarreal de siempre, ¿no? De pelear por arriba y no por abajo. Pues te decía, es difícil de explicar, ¿no? El crecimiento tan rápido, porque entre la temporada que llegamos a las semis de Europa League contra el Liverpool y el descenso hay 3 temporadas. Claro. Es que es una locura. De hecho, claro, todo el mundo de algún modo decía, bueno, a ver, estábamos en Champions, caímos, nadie lo creía, iba a ser muy difícil volver al primer año, pero lo conseguimos, sobre todo por este cambio de mentalidad en todos los sentidos, tanto de jugadores como de aficionados, como de todos. Lo conseguimos, dijimos, bueno, el primer año ya por lo menos para volver a estabilizarnos y volver a consolidarnos en la categoría, teniendo en cuenta que venimos de segunda, vamos a intentar. Claro. El discurso de este equipo es, primero que todo, la permanencia. Y mira, y nunca más que nos vuelva a pasar como nos pasó ese año, que fue el último descenso, esperemos que así sea. Sí. Y además, para llegar a Europa tienes que pasar primero por la permanencia, entonces es como para ir marcando fases, ¿no? de objetivos. Pero sí que es verdad que volviendo de segunda, dijimos, después de todo lo que hemos vivido en 2 años, porque claro, cuando vos vivís, el intentar subir no es un año de drama, son 2 años de drama. O sea, es el año del drama por no bajar, y encima bajás, y es el año de drama por intentar subir, que lo consigues, pero son 2 años de mucho desgaste emocional, físico. La gente de alguna manera estaba como muy agotada mentalmente por todo lo que habíamos vivido, y que por suerte había terminado bien, pero todo el mundo estaba como muy agotado, ¿no? Entonces dijimos, bueno,
a ver, el primer año después que volvemos, más que nunca, vamos a intentar conseguir la permanencia y después veremos, pero intentemos conseguir la permanencia cuanto antes, porque estos últimos 2 años han sido muy duros psicológicamente y vamos a intentar no sufrir y disfrutar y volver a hacernos fuertes y volver a aspirar a entrar en Europa. Y ese mismo año, yo creo que justamente con ese envión en el que veníamos y esa ilusión y volver a disfrutar y además un proyecto deportivo ya muy consolidado, con una idea de juego muy definida, Marcelino le supo dar eso al equipo, de ser un equipo muy competitivo, con mucho oficio, de saber perfectamente a lo que tenía que jugar, saber dónde estaban las limitaciones, consiguió hacer un bloque que lo que hizo fue subir a primera y con pequeños retoques, ese mismo bloque fue como un bólido hacia adelante y conseguimos ya meternos en el bloque de arriba, ¿no? Que realmente consiguió lo más difícil de conseguir, que es conseguir un bloque competitivo, muy definido, que sabe lo que hace, sabe lo que pelea y que conoce sus limitaciones, pero que perfectamente no renuncia a nada y que va por ello, ¿no? Y creo que eso fue el gran secreto de aprovechar el impulso con el que veníamos y con mucha humildad, sobre todo los pies en el suelo, no ponerse límites y conseguir lo que consiguió, porque desde entonces el equipo consiguió todos los años clasificaciones europeas y de hecho también consiguió semifinales de Copa del Rey y semifinales de Europa League contra el Liverpool, ¿no? Como la última vez. Y después te quería preguntar también esos años de transición que hay hasta, o sea, cuando se marcha Marcelino, que está Javi Calleja, Fran Escribá, luego esa temporada que también estamos coleando con el descenso, y luego llega Unai Emery. ¿Le hacía falta ese salto competitivo al Villarreal? A ver, indudablemente que a ver, se va Marcelino, es verdad que es una salida así un poco abrupta e inesperada, porque claro, el equipo había clasificado para jugar la previa de Champions, pero indudablemente que puertas adentro, evidentemente había un desgaste que se iba generando y que se terminó rompiendo la soga, y bueno, esto precipitó que al final se optara por un cambio de ciclo, se opta por Escribá. Sí que es verdad que bueno, luego Escribá está, creo que es un par de años, ¿no? Sí, 2 años. Lo clasifica para Europa League también. Lo clasifica para la Europa League en Mestalla, está 2 años, bueno, luego sale Escribá, asume Javi Calleja, que estaba aquí con el B y que de alguna manera ya llevaba algunos años en la escuela y como que él llega como una especie de filosofía de club y de cantera, así como nosotros promocionamos a los jugadores porque confiamos mucho en la cantera, ¿por qué no promocionar también a entrenadores, ¿no? Y como filosofía de club, y se le da la posibilidad a Javi Calleja. Javi Calleja también tiene un muy buen año, entran en Europa. Curiosa o paradójicamente, en un año que llegamos a cuartos de final de Europa League, ese año el equipo, es verdad que en Liga se mete en el barro, la zona baja, y reaparecen los fantasmas de años anteriores con ese descenso, y ese es un año de mucho desgaste. Bueno, después finalmente se consigue mantener la categoría, por eso se da continuidad a ese proyecto. Es verdad que después en una temporada que parecía que iba a ser intrascendente o que no se peleaba ni por arriba ni por abajo, viene la pandemia. La pandemia es como que revoluciona todo el fútbol, bueno, a todos, no el fútbol, nos revoluciona a todos, nos cambia a todos. Volvemos, hacemos una recta final de temporada espectacular, volvemos a entrar. Quizás esa transición entre un entrenador de otro, la pandemia, creo que todo vio propiciado, y entiendo que el club, valorando y entiendo que ver que un entrenador que quizá querer dar ese salto de oficio o de tener un entrenador con un palmarés realmente espectacular que el Villarreal realmente nunca había conseguido tener. Entonces yo creo que la apuesta de Emery es un paso importante en el club, porque es un paso que nunca había dado antes históricamente el club. Y me explico, el Villarreal nunca realmente fichó a entrenadores con nombre extremadamente contrastados. Porque Manuel se hizo aquí. Claro, realmente. De hecho, Pellegrini realmente se hace conocido en Europa por el Villarreal. Valverde sigue cuando llega a ser un entrenador de renombre, pero no con el palmarés que tenía Emery cuando viene aquí. Pues luego asume un entrenador de la casa como Garrido. Luego viene Marcelino, que era un buen entrenador, pero no con un palmarés como tenía Emery. Y posteriormente lo mismo, Escribá lo mismo, Calleja lo mismo. Es decir, creo que la apuesta de Emery es la primera vez, y valorando situaciones, que el club quería dar un salto, y es la primera vez que se plantea, no sé si se plantea porque yo solo desconozco,
pero que en cualquier caso finalmente consigue traer a un entrenador laureado con un montón de títulos, que además venía de entrenar al PSG, venía de entrenar al Arsenal, que había entrenado al Sevilla, había conseguido 3 Europas. O sea, es el primer gran paso que da el club como para decir, bueno, yo quiero dar un salto de calidad y por eso traigo a un entrenador laureado, cosa que no había hecho en toda mi historia. Y creo que ahí da el salto, o sea, es buscar un paso más, ¿no? Es buscar un pasito más. O sea, este club sigue creciendo, crece por sus proyectos, por sus jugadores, por su cantera, por sus entrenadores y demás, pero como que de alguna manera los entrenadores van creciendo a la par del proyecto, ¿no? O sea, ir a por Emery es decir, bueno, nosotros estamos creciendo, pero buscamos un entrenador ya consagrado que queremos que nos dé ese impulso, nos termine de dar ese impulso. Y bueno, vaya si ya se ha visto. Que el primer año ya conseguir un título y al siguiente semifinales de Champions y entrar de nuevamente en Europa por Liga, bueno, estos 2 años de ya la última, Hernán, sí. Te voy a preguntar, ¿cuál es para ti el mejor momento, no del equipo, sino el que tú más has disfrutado como aficionado, como director de comunicación, como lo que sea? ¿Con cuál te quedas? Un momento. De las 3 cosas que hemos hablado, la Champions, un campeonato... Indudablemente que de la Europa League, el título. Mira, justo hoy se cumple un año. Sí. Indudablemente que el título, porque el título es lo que de alguna manera siempre tenemos la gran suerte de que el Villarreal es un proyecto y tenemos la gran suerte a nivel personal y a nivel profesional que uno puede vivir lo mejor de su profesión. Y eso es lo que aspira seguramente cualquier persona que tiene una vocación en algún oficio, entiendo que quiere vivir lo mejor de ese oficio, ¿no? Sí, yo de algún modo me vine a España por eso, y me vine por el Villarreal sin saber dónde estaba y demás, y después tuve la suerte de planificarlo y poder entrar a trabajar en el club y poder empezar a crecer paralelamente con el club y de poder conocer un montón de países y poder crecer profesionalmente, porque vas afrontando retos permanentes y entonces vas creciendo y vas conociendo un montón de lugares y de alguna manera uno profesionalmente ya lo vas viviendo todo, porque jugamos Champions, jugamos Europa League y vas creciendo y seguramente ya llega un momento en el que ese tópico que estaba instalado de que bueno, ahora lo que queda al Villarreal es conseguir un título, yo realmente para adentro decía, a ver, es que conseguir un título es tan difícil, que es verdad, que yo realmente entiendo que igual nunca lo vamos a conseguir, pero yo valoro esto, o sea, a mí lo más difícil de todo esto de alguna manera es la estabilidad y la continuidad de poder vivir experiencias y poder seguir creciendo profesionalmente, personalmente y vas conociendo más países y más competiciones y más partidos y todo eso uno lo va enriqueciendo. Pero yo era consciente que era muy complicado por conseguir un título, porque hay tantos factores a tener en cuenta que es muy difícil. El hecho de llegar a una final ya fue como una especie de liberación, porque yo lo vivía, de hecho yo me acuerdo cuando pasamos a la final lo celebré casi como un título, porque ya era algo que nunca habíamos vivido, porque ya después dije, ganar una final va a ser muy complicado, pero ya por lo menos vivir una final es un nuevo reto, claro, en nuestras carreras, en nuestra vida, porque preparar una final es totalmente diferente a lo que preparas cada partido. Y ver que la gente de Villarreal pueda vivir una final a mí también me hacía mucha ilusión, no era como la ilusión de todos, y poder disfrutar con tus amigos y poder vivir una final, la previa, el viajar, o sea, yo ya todo eso casi que lo celebré como el título. Pero claro, indudablemente cuando conseguís el título ya es como la culminación, algo que pensabas que iba a ser extremadamente difícil, que ya estabas muy contento con lo que habías vivido, pero que esa culminación que pensabas que igual nunca iba a llegar en tu vida llega. Entonces eso para mí fue la culminación de éxtasis total, porque realmente ya habíamos vivido muchas alegrías anteriormente, pero conseguir un título y realmente tener tu copa en las manos y ver que lo has conseguido en un club en el que ya te sentís como en tu casa, en tu proyecto, que lo sentís como propio y que tanta gente, amiga y aficionados con los que convivís, lo ves que están igual de emocionados, o sea, esa sensación del título para mí es inigualable, y si Dios quiere y el día de mañana volvemos a conseguir un título, dudo que sea igual de intenso que la primera vez, claro, porque es una sensación nueva, sí, que pensás además que nunca la vas a sentir. Entonces, ya al sentirte campeón de algo, más importante, yo creo que es lo máximo que podés conseguir. Claro, es verdad que uno piensa que nunca vas a volver a llegar a semifinales, pero
cuando nos ponemos 2-0 al descanso, digo, no me jodas, digo, Sí, sí. como solo falta que lleguemos a la final de la Champions, pero claro. Pero bueno, es que el Villarreal nunca para de sorprenderte y no sabes dónde está el techo, la verdad. Sin duda. Pues, Hernán, muchas gracias.